Bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, y espero que se encuentren todos muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha generado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo y, en particular, entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en un tema delicado, un comportamiento que, según se ha descrito, podría considerarse inapropiado. Y sí, sé que este tipo de títulos pueden ser un poco clickbait o sensacionalistas, pero mi intención aquí es desglosar la situación, ofrecerles la información que está disponible y, sobre todo, invitar a la reflexión. Queremos entender qué sucedió, por qué ha causado tanto revuelo y qué podríamos aprender de ello. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos gusta hablar de estos temas de una manera cercana, analítica y, siempre que sea posible, con un toque de diversión. No se pierdan nuestras próximas discusiones. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que, cuando se juntan, desatan pasiones. Han sido pareja, compañeros de set en la exitosa serie Sen Kalkam, y la química entre ellos traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores los han apoyado incondicionalmente, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Sin embargo, las cosas en el mundo del espectáculo rara vez son sencillas o estáticas. Las relaciones cambian, las circunstancias evolucionan, y a veces, lo que antes era público y celebrado, puede volverse privado o incluso objeto de controversia. El término comportamiento inapropiado es, en sí mismo, muy amplio y subjetivo, ¿verdad? Lo que para una persona es perfectamente normal, para otra puede ser motivo de crítica. En el caso de Kerem y Hande, los rumores y las especulaciones sobre su relación actual han sido constantes. Se rumoreaba una posible reconciliación, se les veía juntos en eventos, y sus fans soñaban con que volvieran a ser pareja. Pero, como sabemos, la vida real no siempre sigue los guiones de las telenovelas. Y al parecer, algo sucedió recientemente que ha llevado a muchos a etiquetar una acción o una serie de acciones como inapropiadas. Debemos aclarar desde el principio que, como creadores de contenido, nuestro objetivo no es juzgar, ni mucho menos difamar. Nos basamos en la información que circula en medios de comunicación, en las declaraciones, y en lo que la opinión pública ha comentado. Y lo que parece haber sucedido es que, en un contexto que se asume público, o al menos en un momento en el que se esperaba un cierto tipo de comportamiento, uno o ambos de ellos habrían actuado de una manera que ha sido percibida negativamente. Vamos a tratar de desgranar esto. Los detalles específicos de lo que se considera inapropiado son un poco difusos y han sido objeto de mucha interpretación. Sin embargo, los rumores apuntan a que en un evento social o profesional reciente, o quizás en una interacción pública, se habrían dado ciertas señales o comportamientos que no encajaban con la imagen pública que se tiene de ellos, especialmente considerando su historial como pareja y la expectativa de sus fans. Se habla, por ejemplo, de una falta de cortesía, o de una frialdad inesperada en su interacción. Algunos comentarios en redes sociales sugieren que, ante la presencia de fans o de la prensa, su comportamiento habría sido distante o incluso descortés. Imaginen la escena: los fans están emocionados, esperando ver a sus ídolos juntos, o al menos interactuando de una manera amigable, como lo hacían en pantalla. Y de repente perciben una barrera, una frialdad que no esperaban. Eso, para un fan, puede ser decepcionante e incluso doloroso. Otros rumores, quizás más especulativos, sugieren que podría haber habido alguna situación de conflicto, o una negativa a interactuar de cierta manera que se esperaba. Por ejemplo, si se les pidió una foto juntos, o si se les saludó de una forma que ellos respondieron de manera evasiva o brusca. En el ojo público, cada gesto, cada palabra, cada mirada, es analizada al milímetro. Y cuando se trata de una pareja tan querida, las expectativas son aún mayores. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas, y como personas, tienen sus propios sentimientos, sus propias dinámicas y, por supuesto, sus propios límites. Es posible que estuvieran pasando por un mal momento, o que simplemente no estuvieran de humor para interactuar de la manera que sus fans esperaban. Sin embargo, la fama, y especialmente el nivel de adoración que tienen por parte de sus seguidores, a menudo viene con una cierta presión para mantener una imagen, y para actuar de una manera que complazca a esa audiencia. ¿Qué podemos entender por inapropiado en este contexto? Podría
Ser desde una falta de saludo a un fan que se acerca con ilusión, hasta una respuesta cortante a una pregunta de un periodista. O incluso si estuvieran juntos, una tensión palpable o un distanciamiento evidente que contradiga las esperanzas de una reconciliación o de una amistad cordial. Los medios de comunicación y los fans buscan la confirmación de sus esperanzas, y cuando esa confirmación no llega, o peor aún, cuando se percibe lo contrario, la decepción puede transformarse en crítica. Pensemos en la perspectiva de los fans. Ellos invierten tiempo, energía emocional e incluso dinero en seguir a sus artistas favoritos. Se identifican con ellos, con sus historias y a menudo con sus relaciones. Ver a sus ídolos interactuar de una manera que consideran irrespetuosa o poco profesional puede ser un golpe duro. Es como si se sintieran traicionados en la ilusión que han construido. Por otro lado, también debemos considerar la presión que sufren las figuras públicas. Constantemente bajo escrutinio, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo. A veces la línea entre lo público y lo privado se desdibuja peligrosamente. Es posible que en ese momento Kerem y Hande solo estuvieran tratando de tener un momento de privacidad, o de lidiar con sus asuntos personales, y se encontraron de repente en el centro de atención, con las cámaras y las expectativas encima. El término inapropiado también puede ser utilizado de manera muy amplia para generar tráfico y clics. Es fácil tomar una situación ambigua, añadirle un titular llamativo, y dejar que la imaginación de la gente haga el resto. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y tratar de obtener diferentes perspectivas. Sin embargo, si nos basamos en lo que se ha comentado en algunos círculos, el incidente podría estar relacionado con la forma en que manejaron una situación en la que se esperaba que mostraran cierta cercanía o amabilidad. Por ejemplo, si un fan se acercó a Hande pidiendo un autógrafo y ella reaccionó de manera poco receptiva, o si Kerem, ante la presencia de Hande, hizo un comentario o un gesto que se interpretó como despectivo o indiferente. Estos son solo ejemplos hipotéticos, pero ilustran el tipo de situaciones que podrían desencadenar tales comentarios. Es crucial recordar que las relaciones humanas son complejas. La relación entre Kerem y Hande, tanto profesional como personal, ha sido objeto de intensa especulación durante mucho tiempo. Si han terminado su relación, es natural que haya cierta incomodidad o distancia entre ellos, especialmente en un entorno público. Y es posible que, sin quererlo, esa incomodidad se haya manifestado en un comportamiento que algunos han interpretado como inapropiado. También debemos considerar el papel de los medios de comunicación. A menudo buscan la noticia, el escándalo o la polémica. Una interacción incómoda entre dos celebridades puede ser magnificada y presentada como un gran evento cuando en realidad podría ser un simple momento de tensión humana. Además, no podemos olvidar que las percepciones varían. Lo que para algunos es una falta de respeto, para otros puede ser simplemente un intento de mantener la distancia o la privacidad. Es posible que los fans, deseando verlos juntos o en armonía, estén proyectando sus propias expectativas en la situación, y no estén viendo las cosas de manera objetiva. Podría haber sido una cuestión de comunicación. Quizás en ese momento no se entendieron bien, o hubo un malentendido que generó la tensión. En el fragor de un evento público con muchas personas alrededor, la comunicación puede ser difícil, y los gestos pueden malinterpretarse. Otra posibilidad es que simplemente estuvieran cansados o estresados. La vida de las celebridades puede ser agotadora, y a veces, la presión de estar siempre encendidos y amables puede ser abrumadora. Un día malo lo tiene cualquiera, y quizás, en ese momento, ellos no estaban en su mejor versión. Sin embargo, la etiqueta de inapropiado implica una transgresión de normas sociales o profesionales esperadas. Si el comportamiento fue efectivamente grosero, descortés o irrespetuoso hacia los fans, la prensa, o incluso entre ellos mismos de una manera que se considera pública, entonces hay una justificación para la crítica. Pensemos en lo que se esperaría de dos figuras públicas de su calibre. Generalmente se espera que sean amables, agradecidos con sus fans, y que mantengan un cierto profesionalismo, incluso en situaciones incómodas. Si por el contrario demostraron soberbia, indiferencia o falta de respeto, es natural que surjan las críticas. Es importante también mencionar que hasta el momento de grabar este vídeo, no hay una declaración oficial clara y contundente de Kerem Bürsin o Hande Erçel explicando o aclarando la situación. La mayoría de la información se basa en rumores, en interpretaciones de vídeos o fotografías, y en comentarios de los fans en redes sociales.
Esto por supuesto. O añade una capa de incertidumbre a todo el asunto. En resumen, lo que parece haber desencadenado la etiqueta de comportamiento inapropiado en Kerem Bürsin y Hande Erçel son una serie de interacciones o actitudes percibidas negativamente por una parte de su audiencia. Estas percepciones pueden variar desde una frialdad inesperada, una falta de cortesía, hasta una posible tensión o conflicto manifestado de forma pública. La fuerza de los rumores y las especulaciones se intensifica por la gran base de seguidores que tienen y las altas expectativas que existen en torno a su relación, tanto pasada como presente. En conclusión, queridos amigos, hemos explorado las diferentes facetas de este tema. Hemos intentado desgranar qué podría haber detrás del término comportamiento inapropiado, en el contexto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos considerado la perspectiva de los fans, la presión de la fama, y la complejidad de las relaciones humanas. Es evidente que las figuras públicas están bajo un microscopio constante y sus acciones, por pequeñas que sean, pueden ser magnificadas. Lo que para unos es un simple malentendido, para otros puede ser una falta de respeto. Y en la era de las redes sociales, la opinión pública se forma y se difunde a una velocidad vertiginosa. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver y escuchar este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más completa de la situación, más allá de los titulares llamativos. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que realmente hubo un comportamiento inapropiado? ¿Cómo creen que las figuras públicas deberían manejar estas situaciones? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o entretenido, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también puedan estar interesados en este tema. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.